Vamos a hacer un nuevo intento. Vamos a intentar corregir un vídeo que grabamos ayer y que salió mal. Hay que poner la cámara, hay que poner el smartphone en modo avión para que no haya interferencias. Entonces estamos situados en el principio de un ser vivo. Tenemos un ser vivo, diríamos que casi acaba de nacer, se puede decir. Está, está virgen y empieza a tener unos estímulos exteriores. Entonces, bueno, no sabemos bien. Al principio empieza a configurarse poco a poco por el asunto de que el ser vivo es un ser que se duplica y que puede tomar energía del exterior. Pero vamos a hablar un poco de lo que es el estímulo. El estímulo puede ser algo distinto, o puede tener una consideración distinta según que sea para un ser con sistema nervioso, es decir, con transmisión eléctrica de la información, o un ser sin sistema nervioso, es decir, con transmisión química de la información. Hemos leído algo, hemos escuchado algo. Hay un hombre, no recuerdo su nombre, que da unos cursos en internet a los alumnos sobre Husserl. Y que bueno, yo tengo algún libro sobre Husserl, pero la lectura es más pesada, más densa, la letra pequeña. Y eso nos sumerge en ciertas consideraciones acerca de lo que significa el estímulo o el estímulo. Yo le he llamado el estímulo la realidad. Y más o menos yo vengo a coincidir con Husserl. Yo no soy nadie, pero la idea es más o menos la misma. Esa idea está incluso ahora más fácilmente avalada por la neurociencia, que Husserl no sabía. Husserl, y al fin y al cabo, pues es más o menos es lo mismo de Kant. Hay algo que ponemos nosotros hacemos el objeto, pero lo hacemos a partir de un material. Todo no lo ponemos nosotros no podemos ponerlo todo. Y se aduce como prueba, Husserl aduce como prueba, que el objeto tiene infinitas perspectivas. A eso le llama perspectiva, le llama manera de darse, el darse en el objeto se da en la conciencia. Husserl lo llama conciencia, yo le llamo interior, aunque interior la verdad es que no, quizás no sea la palabra más adecuada, pero conciencia también tiene un problema, que es conciencia se confunde con autoconsciencia. El asunto es más o menos parecido. En este aspecto parece que no hay mucha divergencia frente a las posturas realistas, que ya están olvidadas, de decir que la realidad hay una realidad exterior que más o menos es como se ve.
o a decir que la realidad es interior, que yo lo único que sé es lo que percibo y yo no sé si ahí detrás hay algo que exista o no exista. Yo veo ahora veo una puerta, pero yo no sé si esa puerta existe. Yo lo único que estoy seguro es de que yo veo la puerta, sí. Pero resulta que eso está el asunto de las perspectivas, que bueno, no lo sé, pues eso podría ser, porque yo a lo mejor no podría producir infinitas perspectivas, pero está todavía la otra consideración, que es que eso no es un mero percibir, si fuera una construcción mía, yo no tendría ese objeto de la conciencia, no tendría ninguna particularidad. Yo veo, y lo mismo de haber una cosa que otra, todos son visiones, como son, tiene un contenido, pero un contenido de visión, no y la visión no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene características, no actúa. Yo veo una pared, yo veo la pared. ¿Qué es lo que usted ve? La pared. ¿La pared existe? Yo no lo sé. No sé si la pared existe o no existe. Ah, usted no sabe. Entonces, si no existe, qué es lo que existe? Existe mi ver la visión. Pues mi ver la visión es lo mismo que ver la visión, que ver un fuego, que ver un animal que llega. Todos son visiones. Yo no sé si el león que llega existe o no existe, pero resulta que no, si fueran solo visiones, entonces pues se daba son distintos contenidos, como cuando ves en el cine, pues todos son imágenes. Puedes ver la imagen de un tren que llega, puede ser la imagen de un rifle que dispara, todo lo que ves, pueden ver un campo de flores, son visiones de realidades, pero el contenido es distinto, pero la visión todos tienen el mismo entidad, por decirlo así, todos son visiones, son imágenes, son colores, luces sobre una pantalla. Entonces, pero eso no acaba ahí. Si fueran solo visiones, acabaría ahí. Entonces ese es el tema. No habría realidad, no habría evolución, no habría relación con el exterior. Que sea el exterior, eso ya es otra cosa, pero hay un exterior, hay un exterior. Un ser vivo no se relaciona consigo mismo. Puede ser que eso sea una visión de una pared, de acuerdo, puede ser, pero esa visión tiene ciertas características. Y entonces si yo me doy un cabezazo, pues resulta que la pared me responde, hay algo que ocurre. Y si yo veo una pared de goma espuma, pues le doy un cabezazo y resulta que esa visión me responde de otra manera. Es decir, tiene unas consecuencias reales, tiene unas consecuencias. Entonces, la visión es fabricada por nosotros, pero las consecuencias dependen de lo que hay detrás del objeto que nosotros vemos. Entonces, por ahí está el asunto. Hay algo real y hay algo fabricado por nosotros. Husserl no lo podía saber, pero nosotros ahora sí que podemos. Ahora la neurociencia nos ayuda que la visión nuestra, el mundo nuestro es una construcción del cerebro, pero una construcción del cerebro añade los neurocientíficos no arbitraria, sino que es una construcción con arreglo diríamos, a un ajuste, incluso todo lo que parece un ajuste con la realidad que se hace a través, como dicen como dicen los informáticos, con una interfase o interface, no sé cómo se dice, porque la relación directa con el exterior pues no es posible. En el exterior me llega una onda sonora y yo qué hago con la onda sonora. Del exterior me llega una onda electromagnética y yo qué hago con la onda electromagnética para manejarme con eso. Entonces, porque mi interior, la luz no puede entrar adentro, la onda sonora no puede entrar adentro. ¿Cómo transformar todo eso en otro medio de tal manera que todos esos medios puedan ser centralizados
puedan ser coordinados y luego se pueda dar una respuesta. La respuesta es también, primero es una respuesta también eléctrica, y esa respuesta eléctrica, que son pues, como órdenes, pero se actúa sobre un mundo que es una representación virtual del mundo exterior, y ahí ya entramos con el asunto de lo virtual. Hace falta lo virtual. A menudo nos preguntamos, ¿por qué la interioridad? También se le llama subjetividad. Eso es lo más difícil de explicar. ¿Por qué ha surgido la subjetividad? Pero desde otro punto de vista, resulta que, bueno, no es subjetividad. Por ejemplo, un animal ve, un animal oye, pero esa transformación del mundo del exterior físico, de la onda, de la onda sonora, de la onda electromagnética en colores, en visión, esa representación, esa escena no es ya un mundo virtual. Eso, el asunto es que quizás se ha iniciado mucho antes, digamos, la virtualización. Ha sido necesaria la virtualización. ¿Qué sería sin la virtualización? Lo que pasa que eso ocurre de una manera inconsciente. Y eso va a ir apareciendo otras formas hasta llegar a la conciencia. Pero el hecho es que ya el animal ve esa visión, aunque no sea consciente, ocurre, digamos, es una producción del cerebro, digamos, como una virtualización. Bien, todos son virtualizaciones. La visión, la audición, el gusto. Entonces, eso produce, posiblemente, eso se produce a raíz del cerebro. No se produce antes, es el cerebro que produce esos mundos. No sabemos cómo ve el mundo la hormiga. La hormiga tiene cerebro. No sé si la hormiga tiene cerebro. Hay seres que son, no lo sé, pero hay seres que el cerebro empieza con los peces y luego va a los mamíferos, pero es el cerebro centralizado. El cerebro es el sistema nervioso centralizado, quiere decir que el cerebro empieza antes. Entonces, ese es un campo curioso, un campo interesante que amplía la visión. Husserl plantea el tema solamente a nivel de la conciencia del objeto, el conocimiento, solamente el conocimiento. Se trata de la filosofía, se trata de la ciencia, cómo hacer un conocimiento seguro, un conocimiento bien fundado. Entonces, todo un análisis pormenorizado de la conciencia, pero la conciencia entendido con N y con S, la conciencia, es decir, entonces la conciencia es intencional, la conciencia va hacia un objeto, pero la conciencia, que yo llamo objetual, para distinguirla de lo objetiva, conciencia objetiva o como pensamiento objetivo, que no está inclinado ni a un lado ni a otro, sino que pretende ser en la medida de lo posible verdadero, porque no voluntariamente, conscientemente, no
no falsear la realidad, sino que me parece que se llama la virtud, esa virtud se llama probidad. Entonces, estamos, Husserl hace ese planteamiento, pero resulta que todo eso se enmarca dentro de una especie de suceso más amplio. La, la conciencia objetual, por decir, la conciencia sujeto-objeto, está ya o parece haber surgido de la conciencia emocional. La conciencia emocional parece haber surgido simplemente de las representaciones virtuales de los sentidos. Entonces, estamos en un principio. Se produce el estímulo. Y entonces, el estímulo es la realidad. En ese sentido, es la realidad. No la realidad, la realidad no es el objeto es producido por nosotros, por es producido por nosotros, más o menos, pues como decía Kant, yo no veo mucha diferencia entre Kant y Husserl. Es con el material exterior que nosotros no sabemos, nosotros ya, cuando ya sabemos algo, es porque ya algo ha penetrado en nosotros. Pero antes de que penetre no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada de ese mundo exterior. Eso es una cosa en sí desconocida. Nosotros o ser en sí, eso sería el ser para nosotros. Eso sería ya lo que es para nosotros. Pero ese cosa para nosotros se ha producido con la colaboración nuestra, nuestro cerebro, y a lo mejor también con categorías y demás, que eso ya es otro tema, que yo todavía no sé bien, y con el material. Entonces, hay un mundo exterior, no estamos a caballo, entre el solipsismo y el realismo. Bueno, pues esa es la posición de Kant, pero no es la posición de Descartes, por ejemplo. Descartes todo es subjetivo. No se trata de conocer la realidad, sino se trata solamente de conocer un punto, de ponerse sobre un punto de apoyo que sirva para el conocimiento. Pero no. Entonces, yo que digo que la realidad lo digo sobre una deducción, pero no sobre una intuición. Para mí, como verdadero, solamente existe lo que yo veo. Y yo detrás de ahí no puedo deducir que existe algo porque sé que esas cosas que yo veo no son meramente imágenes, sino que cada una tiene sus propiedades distintas. Porque cuando trato de actuar sobre ellas, pues resulta que se deducen consecuencias distintas de investigación sobre ellas. Cada una tiene su personalidad, tiene su estructura, tiene su manera de ser, y cuando yo trato de actuar, pues los materiales responden cada uno a su manera. Si uno es blando y lo golpeo con un martillo, pues responde de una manera. Si otro es una espuma, si otro es una pared o una piedra y lo golpeo con un martillo, responde de otra manera. Si fueran solo imágenes en mi interior, pues todas responderían igual, digamos que como imágenes. Son imágenes en mi interior, pero no son solo imágenes en mi interior. Y esas imágenes en mi interior están formadas a partir de la realidad. Bien, entonces tenemos que empezamos con los primeros momentos. Se forman digamos, está el ser, se forman los primeros impulsos, hay el primer contacto con el exterior. Nos situamos ya a nivel del cerebro constituido. Imaginemos que ya tenemos un cerebro constituido, un cerebro elemental, pero un cerebro. Quiere decir que tenemos ya muchos miles de años detrás. Ha habido la transmisión química
luego ha habido la transmisión eléctrica que se ha ido avanzando poco a poco, primero sectorial, primero simplemente, por ejemplo, el estímulo de respuesta, o una pierna que le das un golpecito con un martillo pequeño y se, y se mueve, eso no pasa por ningún centro, luego por una asociación produciendo pequeños centros que son los ganglios, y luego los ganglios se unifican en un ganglio central, por decirlo así, que es el cerebro. Se ha producido. Entonces ya el cerebro, digamos, ya el ser puede funcionar de manera unitaria. Entonces puede producir las primeras respuestas. Respuestas que, por supuesto, va a guardar la memoria y va a valorar. Y entonces, nosotros que no conocemos el mundo primitivo, no lo conocemos, cuáles eran las circunstancias en que se desenvolvía muchos miles o millones de años atrás, no lo sabemos. Bueno, a lo mejor desde el primeros peces, a lo mejor no hace tantos millones, me parece que son según 600 millones de años se constituye el primer pez, el cerebro, el primer cerebro. Entonces, viendo cuál es el tipo de respuesta, podemos saber cuál era el mundo que circundaba. Sabemos que hubo, por ejemplo, una etapa en que los seres vivos, cada uno vivía para sí y no se comía al otro. Eran mundos individuales, que cada uno inmortales, no había sexo, porque y si la reproducción era la reproducción, pues asexual, que no me acuerdo cómo se llama, en que cada uno se divide en dos, cada célula se divide en dos, por ejemplo, y esa célula se divide en dos. Eso planteaba ciertos problemas a la hora de la adaptación o la adaptabilidad, que ya que son fenómenos distintos, pero en fin, hay que adaptarse al mundo circundante, el mundo circundante es cambiante y eso permite poca variación. Entonces, eh, solamente a lo mejor los errores en la copia del ADN, pero luego el mundo circundante a veces cambia rápido y los seres a veces si no se mueren pues viven mucho tiempo y no pueden adaptarse a una, se han adaptado a algo o su estructura es buena para algo pero luego es mala para otra cosa. Era mejor inventar la sexualidad, es decir, que hubiera una mezcla de las características de un ser se mezclan con las características de otro, en parte son parecidos y en parte son distintos. Salen multitud de seres, para cada especie salen multitud de seres que pertenecen a la misma especie y se pueden cruzar entre ellos, pueden tener descendientes, pero cada uno tiene una particularidad distinta. Esta multitud de particularidades hace que haya seres distintos. Entonces, para cada circunstancia que se presente, siempre habrá unos seres que están bien adaptados y otros que no lo están. Pero el asunto no es por los que están, por los que morirán, sino por los que están. Que uno muera no tiene importancia para la evolución. El caso es que haya alguien que continúe. Entonces luego esas circunstancias cambian y de nuevo, como siempre hay muchos, siempre se van produciendo, pero se van produciendo hay, si hay una vida rápida. Es decir, si se vive mucho, entonces eso tiene que ser que se vaya, las dos cosas intervienen para la adaptación y la adaptabilidad que se llama, que es que haya variedad de individuos, que eso es lo que ocurre el sexo, y que esa variedad de individuos se renueve, para que se renueve rápidamente. Entonces una vida de los seres humanos, pues 40, 50, 60, 80, 90, según la época, según el cuidado, eso procura que haya una adaptabilidad
y una, bueno, por lo menos adaptación, el concepto de adaptación y la estabilidad son distintos, pero bueno, más o menos. Estamos en... Eso es lo que se procura en los primeros momentos. Ya tenemos el primer cerebro y tenemos el sexo, tenemos unas condiciones de vida. Los primeros seres viven cada uno para sí, pero de pronto la evolución descubre que si los seres se vuelven agresivos, que si se vuelven devoradores, si se aprovecha el uno del otro, la vida florece, la vida en conjunto avanza. El sacrificio, que significa que unos pierdan, es menor que el sacrificio, que el beneficio que otro recibe. Para la vida en conjunto es mejor el conflicto, es mejor la violencia, pero no de un grado extremo. Aquí la vida no es teórica, entonces nosotros a veces estamos inclinados a llevar las posiciones a los extremos y decimos, bueno, es mejor lo teórico, es mejor la violencia, no, pero la violencia no indiscriminada y total, porque la guerra continua. Entonces casi siempre la naturaleza busca caminos intermedios, parte de violencia, parte de paz, parte de armonía, parte de conflicto. Y bien, lo vamos a dejar aquí para probar a ver cómo va el sonido, no sea que se esté grabando mal y perdamos el tiempo.